Ahí está. Entonces, vamos a ver. Airi. Gracias, Airi. Iridio. Ahí está. Sí, esa fue la elección que ganó. Bien, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ¿por qué ganó eso? Vamos a explicar un poco de qué pasó. Porque ayer, ¿qué pasó? Permítame. Entonces, ¿qué más puede? Bueno, vamos a continuar con esta parte. Dicen, vamos a continuar con la presentación. Entonces, quedamos que en los problemas de optimización normalmente tengo tres componentes. Tengo la función objetivo que es qué quiero maximizar o minimizar. También debo tener las variables de decisión, o sea, en este caso, ¿cuáles serían las variables de decisión? Pues las coordenadas o el punto, ¿verdad? Que va a satisfacer la distancia mínima del origen hasta esa figura geométrica o el borde de esa figura geométrica, y la restricción que los dos puntos o las dos coordenadas pues tienen que satisfacer esta elipse, ¿no? O sea, todos los pares de coordenadas que están sobre esta elipse satisfacen esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese es un tipo de problema. Este problema sería no lineal, ¿por qué? Porque tengo raíces, porque tengo términos cuadráticos, porque tengo multiplicación de variables entre sí. Entonces, por ejemplo, esta sería la representación matricial de un problema entero que solamente tiene variables y. Yo tendría coeficientes, esta sería la matriz B transpuesta que multiplica al vector y, sujeto a estas restricciones. Una matriz B mayúscula que multiplica al vector y es menor o igual que una matriz de coeficientes, donde y pertenece al conjunto de números, bueno, de variables binarias, ¿verdad? Y aquí tendría un problema mixto entero lineal, que quedamos que es MILP, Mixed Integer Linear Programming, o sea, un problema de programación mixta entera lineal. Aquí tendría dos matrices, una que multiplica solamente a las variables continuas, otra matriz que multiplica solamente a las variables discretas. Aquí tendría también dos matrices, que serían las matrices de coeficientes y una matriz de resultados, ¿no? Aquí me dice que a qué conjunto pertenecen las variables X y a qué conjunto pertenecen las variables Y. Y aquí tengo la descripción de un problema mixto entero no lineal. Aquí no puedo describir qué función tengo porque no es lineal. Aquí ya no podría describirlo en forma de matrices. Las restricciones de igualdad y desigualdad tampoco las puedo escribir, entonces escriben de manera genérica, de manera general. Y pues nada más aquí tengo que X es un elemento de los números reales en el espacio n-dimensional y que Y es un elemento de las variables del conjunto de valores binarios 0, 1. Entonces, un ejemplo aquí es donde se pone interesante, esta parte está bien interesante. Hay problemas típicos en el área de optimización. Entonces, uno de esos problemas típicos se llama el problema del vendedor viajero. ¿Okay? Este problema del vendedor viajero consiste en que un vendedor, ahí está, ¿no? El planteamiento del problema. Dice, un vendedor debe partir de su ciudad de origen y recorrer N ciudades.
volviendo a la ciudad de origen sin repetir ninguna. La distancia entre la ciudad I y la ciudad J es DIJ, o sea, es una variable que se representa por subíndices, ¿ok? Y esa IJ indicaría el viaje que hace desde la ciudad I a la ciudad J. La pregunta que se hace es la siguiente, dice, ¿cuál es la ruta que debe seguir para recorrer una distancia mínima? Y aquí nos dice cómo plantear el problema, que ahorita en este momento no creo que lo entiendan. Eh, tengo que hacer unos dibujitos para entender, ¿no? Entonces, creo que aquí hay la opción de una pizarra que está medio, no soy muy bueno con el ratón dibujando, lo podría hacer en un pizarrón o acá, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una tabla, un pizarrón electrónico, ¿no? Entonces, imagínense esto, vamos a hacer poquitas ciudades. Yo tengo una ciudad, aquí le voy a poner ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, voy a representarlas por círculos, voy a poner la ciudad 4, voy a poner una ciudad 5. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, supongamos que esta es la ciudad de origen del vendedor, ¿ok? Tengo una ciudad 1, que es la de origen, y tengo que visitar estas 4 ciudades, ¿no? Imagínense lo siguiente, que tuviera aquí el Estado de México, la Puebla, Mérida y Chiapas, ¿no? Cualquier ciudad cualquier ciudad de Chiapas, ¿no? Entonces yo podría ir primero a un lugar, o podría irme, por ejemplo, a Chiapas, podría ir luego a Mérida, o podría partir primero a Mérida, podría ir al Estado de México, podría ir a Puebla, ¿no? Estas son las opciones. Una vez que me encuentre en esta ciudad, pues yo podría regresar, o bien de aquí moverme a otras ciudades, ¿verdad? Lo mismo, desde la ciudad 4, yo me puedo mover a la ciudad 3 y a la ciudad 5. Y desde la ciudad 5 ya están todos los caminos. Tengo camino de 5 a 4, de 5 a 1, de 5 a 2. Me falta este camino. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuántas variables puedo tener o tengo? Me salió una estrella. Sí, algo similar a una estrella. Aquí hay algo que debemos considerar, que, por ejemplo, las variables, la distancia de la ciudad 1 a la ciudad 2. Tengo una distancia de la ciudad 1 a la ciudad 2, tengo una distancia de la ciudad 1 a la 3, tengo una distancia de la ciudad 1 a la 4, tengo una distancia de la ciudad 1 a la 5. Tengo una distancia de la ciudad 1 a la ciudad 1, ¿verdad? ¿Cuánto sería esta? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí estaría mi problema más o menos descrito. Lo siguiente que tendría que hacer es, ¿qué variables de decisión voy a tener? Las variables de decisión se van a llamar letras, serían Y, las Y y J. Ajá, Y y J. Y aquí la decisión sería, el vendedor va a viajar desde la ciudad I, o sea, por ejemplo, en cualquier ciudad que esté, a la ciudad J. Si este valor es igual a 1, el vendedor efectuó ese viaje. Si es 0, el vendedor no efectuó el viaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo viajo de 1 a 2, aquí Y 1, 2 sería igual a 1. Entonces, vamos a regresar voy a regresar a la presentación. Espero que con eso, entonces aquí está, miren. Dice, podemos asociar una variable binaria Y y J a cada par de ciudades. Aquí hay un error tipográfico. A cada par de ciudades y J. Entonces dice, Y y J es igual a 0 si el vendedor no va de la ciudad I a la ciudad J. Y y J es igual a 1. Gordo, ya va a acabar mi sesión. A la ciudad J. Párate, lávate la cara ya. Entonces lo que tengo que hacer es minimizar aquí el problema. Dice, debo minimizar
la distancia recorrida, porque seguramente los pasajes de camión o de avión o la gasolina que gaste un auto pues está relacionada con la distancia que recorre o que se recorre, ¿verdad? La pregunta es esto, miren, ¿cuál es la ruta que debe seguir para recorrer una distancia mínima? Y debe volver a la ciudad de origen sin repetir ninguna. O sea, no debe pasar 2 veces por la misma ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se modela esto? ¿Cómo es que se modela esto? Voy de nuevo a mi dibujito, ¿verdad? Déjame ver. El dibujito sería este. La cosa está así. Si yo salgo de una ciudad, por ejemplo, si salgo de la ciudad 1, ¿cuántas variables tengo? Yo puedo salir de la ciudad 1 hasta la ciudad 1. Yo puedo salir de la ciudad 1 hasta la ciudad 2. Yo puedo salir de la ciudad 1 hasta la ciudad 3. Yo puedo salir de la ciudad 1 hasta la ciudad 4 y así hasta la ciudad 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas restricciones o con estas ciudades? Que si yo salgo de la ciudad 1, pues significa que cualquiera de, más bien, si yo salgo de la ciudad 1 a la ciudad 3, por ejemplo, esta variable sería 1 y todas las demás, pues significa que no puedo hacer, no puedo hacer todos los viajes, ¿verdad? Significaría que solo efectué este viaje y los otros en automático, pues ya quedaron cancelados, ¿verdad? O no los voy a efectuar porque solo puedo salir una vez de una ciudad y solo puedo regresar una vez a una ciudad y además solo se puede visitar una ciudad a la vez. Entonces, ¿sí más o menos están entendiendo? ¿Cuántas variables tendría? Estas serían las variables de decisión. Las y con subíndices que me dicen qué viaje efectúo, ¿ok? ¿Cuántas variables creen que tengo en mi problema? ¿Cuántas variables tendría en este problema de 5 ciudades? 4. ¿Cuántas? 4. No. Aquí ya van Sí. 5. Es el Aquí va- número de combinaciones. ¿El número de qué? De combinaciones. ¿Y cuántas son esas? 25. Ajá, son todas las Exactamente, listas. serían 25 combinaciones. Yo tendría, por ejemplo, ya que si estoy en la ciudad 2, yo puedo efectuar el viaje de la ciudad 2 a la ciudad 1, el viaje de la ciudad 2 a sí misma, que este no contaría, yo podría decir que automáticamente sea 0. El viaje de la ciudad 2 a la ciudad 3, el viaje de la ciudad 2 a la ciudad 4 y el viaje de la ciudad 2 a la ciudad 5. ¿Okay? Eso es si estoy en la ciudad 2. En la ciudad 3 sería lo mismo. Entonces, miren, tengo 25 variables, tendría, pues sí, 25 posibilidades para recorrer caminos. Y veamos, vamos a regresar a la presentación. ¿Sí? Entonces dice, el vendedor debe llegar una vez y solo una vez de la ciudad J. Entonces, por eso dice la sumatoria, desde I igual a 1 hasta N, de Y y J, o sea, todos los que tengan 1, perdón, todos los que, toda la sumatoria en I aquí sería Y1 a cualquier ciudad, Y2 a cualquier ciudad J, ¿no? Y3 igual. Entonces dice, todas estas sumatorias de variables deben sumar solamente 1. ¿Para qué? Para que pueda llegar o para que pueda modelar que el vendedor solamente llega una vez a la ciudad J. Y la otra parte dice que la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, o sea, aquí la variable que va cambiando es el segundo subíndice, es igual a 1, o sea, que de cada ciudad debe partir una vez y solo una vez. Voy a regresar al dibujito para que les quede más o menos claro. Aquí, si yo estoy en la ciudad 1, lo que les decía, solamente puedo salir una vez de la ciudad 1, o sea, porque no debo volver a tocar la ciudad 1, no debo volver a pasar por la ciudad 1 más que de regreso, ¿verdad? Entonces, si tengo estas 5 posibilidades, esta queda descartada porque no voy a viajar de la ciudad 1 a la ciudad 1. Si tengo estas 5 posibilidades,
solamente voy a tomar una vez, o sea, solamente voy a partir una vez de la ciudad 1. Por lo tanto, todas las demás quedan anuladas. Esto se representaría así, por ejemplo, para la ciudad 1. La sumatoria desde J igual a 1 hasta N, donde N es el número de ciudades, y aquí serían 5, de X y, aquí no sería X y J, sería X 1, X 1J. Esto significa que cuando salgo de la ciudad 1, tiene que ser igual que 1. O sea, aquí estoy limitando a que de estos caminos solo puedo tomar uno. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, yo podría llegar de la ciudad 3 a la ciudad 1, de la ciudad 4 a la ciudad 1, de la ciudad 5 a la ciudad 1. Consideramos que esta es la de origen. O de la ciudad 2 me podría regresar a la ciudad 1, pero sucede algo. Que ninguna ciudad la debo pasar por esa ciudad 2 veces. Entonces, esta es la primera restricción. ¿Ok? Voy a dejar hasta aquí esta parte. En la siguiente clase vamos a retomar esto. Y así es como se modela, ¿no? Este es un ejemplo nada más, es un problema de ejemplo. Y se llama el problema del vendedor viajero. Hay más problemas de ejemplo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? 25. ¿Qué es 25? No, es que habían dicho experimentos. El número de variables o el número de decisiones sí son 25. ¿Desde dónde a dónde ir? ¿De qué ciudad a qué ciudad ir? ¿No? Esas serían, hay 25 posibilidades para hacer los viajes, ¿no? De camino. Entonces, no sé si tengan dudas, ¿entendieron? ¿Preguntas? Sí. Báñense temprano para que les rinda el día, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque acá estoy seguro de que algunos no han ni desayunado, ¿verdad? Siguen en pijama. No, No. estamos en la cocina. Ah, bueno. No me digan. Cortaron el agua. Donde vivo hay baja presión, entonces a veces es difícil. No. Cuidar, más bien administrar bien, porque nada más un día o 2 días a la semana surten y a baja presión, entonces hay que poner la bomba y demás. Y bueno, pues uno se acostumbra a bañarse diario, ¿no? Ahora se debe bañar 2 días nada Y más. qué Con agua, este- profe. Hombre, no, yo mismo no me siento a gusto. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí, los veo el lunes. Gracias, Isidro. Feliz día, profe. Muchas gracias. Feliz día, profe. Muchas gracias, Que Jocelyn. la pase bien. Gracias, trabajando. Bien, chicos. Leonardo, muchas gracias. Un estudio virtual. Te traen sus gancitos, por favor. Te vamos a enviar un Ahí le pastel. mandamos su dulce virtual, profe. Sí. Le voy a dar una lamida ahí ¿cómo se llama? A la La pantalla. piñata. Ese lo mandamos por WhatsApp. La piñata se la quedó Panchito y Alonso. Es por No, trato. no hay modo que partamos esa piñata, profe. Sí, yo creo que va a durar. Ya cuando se A gradúen. otra posada. Creo que nos va a matar primero el coronavirus a que partamos la piñata. Y el día de su graduación ahí la llevo. Bueno, chicos, los dejo porque hay otro grupo esperando. Bye, que estén bien, disfruten su fin de semana. Bye. Pónganse a leer, pueden, traten, capítulo 7 del Kim Flau. Búsquenle, lean. Cuídense mucho. Los veo el lunes. Bye. Bye. Ya voy a dejar esto.